¿Te atreves a explorar los secretos más oscuros del folclore japonés? Estos 3 relatos desafían la cordura. Cada historia es una puerta a un terror que no podrás ignorar. Si estás listo para enfrentar horrores que podrían seguirte a casa, entonces este viaje es para ti. ¿Aceptarás jugar con Tomonari-ku? ¿Devolverás el arete perdido o te inclinarás ante la reverencia maligna? Descubre qué sucede cuando el terror japonés toma forma. Tomonari-ku, el juego prohibido. En una ciudad donde el neón devoraba la noche y el acero devoraba el cielo, Aiko se desvanecía entre la multitud como una más de las almas agotadas que vagaban por las calles. Su existencia era un ciclo interminable, de clases universitarias y turnos en un trabajo con el que apenas cubría el alquiler de su departamento, un cubículo gris en un edificio más gris aún. La tarde en que todo cambió, el aire se había vuelto denso, como si la ciudad contuviera el aliento. El sol se ocultaba tras los rascacielos. Cuando Aiko se dirigía al estacionamiento de bicicletas, fue entonces cuando los escuchó, voces infantiles que se entrelazaban en una melodía discordante, un canto que parecía resonar en frecuencias que ningún oído humano debería percibir. En el parque, un grupo de niños formaba un círculo perfecto alrededor de algo dibujado en el suelo. Sus sombras se proyectaban de manera antinatural, como si cada una apuntara hacia el centro del círculo en lugar de seguir la dirección del sol poniente. El grafiti que contemplaban parecía palpitar sutilmente contra el pavimento, aunque Aiko sabía que eso era imposible. Aquella forma abstracta parecía retorcerse bajo su mirada, como si intentara cobrar vida propia. «Hola». La voz del niño que se separó del grupo sonó como el eco de un eco. Su sonrisa se extendía demasiado, casi tocando sus orejas. «¿Quieres jugar con nosotros? Tomonari-ku dice que quiere conocerte». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Aiko. Había algo profundamente equivocado en la manera en que los ojos del niño no parpadeaban y en cómo su piel parecía demasiado tensa sobre sus huesos. «Lo siento, hoy no puedo. Tal vez mañana», respondió mientras sus instintos gritaban que corriera. Los niños asintieron al unísono, pero sus cuellos se movían en un ángulo imposible. Sus miradas la siguieron mientras se alejaba y aunque Aiko no volteó ni una vez, podía sentir el peso de sus ojos sobre ella. Esa noche, mientras estudiaba en su departamento, las sombras en las esquinas parecían más profundas de lo normal. El grafiti se había grabado en su mente como una marca al rojo vivo, y por el rabillo del ojo, las paredes parecían ondular con formas similares que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Al día siguiente tomó una ruta alternativa, convenciéndose de que todo había sido producto de su imaginación sobrecargada. Pero los niños la encontraron de nuevo, esta vez en una calle lateral donde el grafiti idéntico parecía haber sido pintado con una sustancia que absorbía la luz. Sus sonrisas eran más amplias y sus dientes más numerosos de lo que deberían ser. Las noches siguientes trajeron consigo una sinfonía de horrores sutiles. Golpes suaves en su puerta que resonaban con el ritmo exacto de un corazón humano. Risas infantiles que parecían provenir de dentro de las paredes. Y las manchas, las extrañas manchas, comenzaron en el techo, una réplica exacta del grafiti que parecía crecer cuando nadie la miraba. Pronto se extendieron por todo el departamento como un cáncer arquitectónico que consumía cada superficie. En sus sueños, Aiko se encontraba en un vacío donde la oscuridad tenía peso y sustancia. Los niños la rodeaban, pero sus cuerpos se presentaban distorsionados, como si fueran vistos a través de un cristal roto. Y detrás de ellos, Tomonari-ku, una presencia que desafiaba la comprensión, una masa de sombras y ángulos imposibles que susurraba directamente en su mente. «Ven a jugar con nosotros, Aiko. Sé parte de nosotros». La investigación desesperada de Aiko la llevó a través de foros oscuros y textos prohibidos. Descubrió que Tomonari-ku era más antiguo que la ciudad misma, un juego que no era juego, una entidad que se alimentaba de la soledad humana y ofrecía compañía eterna en un abrazo del que nadie había regresado, jamás. La noche de su rendición, las manchas en su departamento
habían formado un laberinto de símbolos que parecían moverse cuando los miraba directamente. Cuando los golpes comenzaron, Aiko abrió la puerta por voluntad propia. Los niños la esperaban ahí y sus cuerpos ahora apenas parecían formas vagamente humanas. Ya en el parque, el grafiti brillaba con una luz negra que hacía doler los ojos. Al tocarlo, la realidad se dobló sobre sí misma y Aiko se encontró frente a Tomonariku en su verdadera forma, una aberración geométrica que existía en más dimensiones de las que la mente humana podía procesar. La oferta fue simple: unirse al juego o enfrentar un vacío más profundo que la muerte misma. «¿Acepto jugar?», susurró Aiko, y sus palabras resonaron a través de planos de existencia que ningún ser humano debería conocer. A la mañana siguiente, los niños regresaron al parque, pero sus cantos sonaban más dulces que nunca. Una nueva mancha se había unido al grafiti, una que, si se miraba el tiempo suficiente, parecía tener los rasgos de una joven universitaria. Ahora, en las noches sin luna, algunos transeúntes juran ver a una figura femenina entre los niños que rodean los extraños grafitis que aparecen por la ciudad. Su sonrisa, dicen, se extiende demasiado y sus ojos reflejan profundidades que ningún ser humano debería ver. Si alguna vez escuchas risas de niños cuando estés sola, recuerda: Tomonariku siempre está buscando a alguien nuevo para jugar. Un arete valioso. La cafetería se ahogaba en sombras mientras el reloj arrastraba sus manecillas hacia las 11 de la noche. Hiroshi, un joven de rostro cansado y movimientos mecánicos, limpiaba las mesas con la monotonía de quien ha repetido la misma acción miles de veces. El local, ubicado en un callejón estrecho de la ciudad, parecía absorber la penumbra que se filtraba por sus ventanas empañadas. Mientras barría los últimos restos de galletas del suelo, algo captó su atención. Un objeto pequeño brillaba tenuemente bajo la luz mortecina. Al principio creyó que era una ficha de shogi con extraños caracteres grabados que parecían cambiar cuando los miraba directamente. Sus dedos temblaron inexplicablemente al recogerlo, como si el objeto emanara un frío que penetraba hasta los huesos. Lo guardó en su bolsillo, ignorando la voz interior que le susurraba que lo dejara donde estaba. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cuando ella apareció, su presencia fue precedida por un silencio antinatural, como si el mundo contuviera el aliento. Una mujer de cabello negro como un abismo, que se acomodaba perfecto como una cortina líquida ocultando su rostro. Su vestimenta, aunque simple, parecía absorber la luz de una manera que desafiaba la física. Cada paso que daba hacia el mostrador hacía crujir el suelo de una manera que resonaba demasiado profundo y demasiado hueco. «¿Has visto mi arete? Lo he perdido por aquí». Su voz era como hielo agrietándose en la oscuridad. Hiroshi respondió que no, pero al decirlo un escalofrío recorrió su espalda. No podía evitar sentir que él le estaba mintiendo, aunque no entendía por qué. La mujer asintió con un movimiento demasiado fluido, demasiado preciso, y se deslizó hacia la salida, esta vez como si sus pies no tocaran el suelo. El gerente, un hombre de edad avanzada con ojos que habían visto demasiado, escuchó el relato que Hiroshi le contó sobre el tema con una expresión sombría. «La mesa 8», murmuró, como quien revela un secreto prohibido. «Hace años una mujer, así como la que describes, solía venir aquí y siempre pedía la mesa 8. Pero bueno, ¿ya no viene?». Su voz se desvaneció en el silencio. La mesa 8 permanecía perpetuamente vacía, relegada a un rincón donde las sombras parecían más densas, más hambrientas. Hiroshi se encontró caminando hacia ella, como atraído por una fuerza invisible. El aire se volvió más frío con cada paso y los sonidos de la calle se apagaron hasta desaparecer. «Regrésame, el arete». La voz surgió de todas partes y de ninguna en especial. La mujer estaba allí, pero algo había cambiado. Su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor, como si el espacio mismo se retorciera para alejarse de ella. «Revísate el bolsillo». Con dedos entumecidos por un frío sobrenatural, Hiroshi extrajo lo que creía era una ficha de shogi. Bajo la luz mortecina, el objeto reveló su verdadera naturaleza:
un arete dorado con una piedra de color azul que parecía emitir luz. La joya pulsaba con un ritmo que recordaba a un corazón latiendo. Cuando la mujer apartó su cabello, el mundo pareció detenerse. Donde deberían estar sus ojos, había dos pozos de oscuridad infinita, tan vacíos que parecían contener universos de sufrimiento. Su rostro se transformó en una máscara de agonía eterna, con su piel estirándose y retorciéndose de formas imposibles. «Este arete me costó mucho», susurró con una voz que resonaba como miles de gritos ahogados. «Me costó los ojos». El aliento que emanaba de su boca era el hedor de tumbas antiguas y secretos enterrados. Hiroshi sintió que su cordura se desprendía como papel mojado, y la oscuridad lo engulló. Cuando despertó en el suelo de la cafetería, el gerente insistió en que había sido un desmayo, pero ambos sabían que era una mentira piadosa. En la mesa 8, un destello casi imperceptible parpadeaba ocasionalmente, como un faro siniestro llamando a los incautos. Hiroshi renunció esa misma noche, pero el horror lo siguió. En sus pesadillas, que se volvieron cada vez más frecuentes, la mujer ciega siempre regresa, y cada vez sus manos frías y húmedas buscan el arete que compró con sus ojos. En la cafetería, la mesa 8 permanece solitaria, pero en las noches sin luna, algunos juran ver a una figura femenina sentada allí. Su cabello negro, como un velo de muerte, le cubre los ojos mientras espera pacientemente a alguien que encuentre su próximo arete. Reverencia maligna. Las montañas de Kuromori se alzaban como centinelas silenciosos sobre el pequeño pueblo rural, con sus cumbres perdiéndose entre nubes que parecían nunca moverse. Kenji Tanaka había escapado de Tokio buscando paz en este rincón olvidado de Japón, ignorando las antiguas advertencias sobre viajar solo por estos caminos. La carretera serpenteaba como una víbora moribunda entre las faldas de la montaña. El crepúsculo teñía el cielo de un rojo enfermizo. Cuando el accidente ocurrió, un giro traicionero, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo y el impacto brutal contra la ladera rocosa. El metal se retorció como papel mojado alrededor de su pierna y el dolor explotó en oleadas de agonía que nublaron su conciencia. El hospital del pueblo era un edificio gris de 2 plantas que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El doctor Yamamoto, un anciano de ojos cansados y manos temblorosas, diagnosticó una fractura compleja. Mientras explicaba el procedimiento, algo en su mirada sugería que quería decir más, mucho más, pero las palabras morían en sus labios cada vez que miraba hacia el pasillo. Fue entonces cuando aparecieron por primera vez 3 figuras inmóviles al otro lado del corredor. Sus cuerpos estaban tan rígidos que parecían tallados en piedra. Sus cabezas se inclinaban en un ángulo imposible, como si sus cuellos estuvieran rotos y sus brazos colgaban con una quietud antinatural. La luz fluorescente parpadeaba sobre ellos, creando sombras que se movían de manera errática, como si tuvieran vida propia. ¿Los conoce?, preguntó Kenji al doctor, notando cómo el anciano evitaba mirar en esa dirección. El doctor Yamamoto palideció visiblemente. «No hay nadie allí», respondió con voz temblorosa, apresurándose a salir de la habitación. Durante los días siguientes, las figuras se convirtieron en una presencia constante. Nunca hablaban, nunca se acercaban, pero siempre estaban allí observando. Los otros pacientes y el personal parecían no notarlos, pero el aire se volvía gélido cuando aparecían, y las luces fluctuaban como si la electricidad misma quisiera huir de su presencia. El día del alta médica trajo un falso alivio. Mientras Kenji cojeaba hacia la salida apoyado en sus muletas, los vio de nuevo. Esta vez realizaban una reverencia sincronizada. Sus cuerpos se movían con una precisión mecánica que desafiaba la naturaleza, arriba y abajo, una y otra vez, como autómatas atrapados en un bucle eterno. En un momento de ingenuidad fatal, Kenji les devolvió el gesto con una sonrisa. El taxista había llegado, era Hiroshi Mori, un joven local que había heredado el negocio de su padre. Cuando partían hacia la carretera montañosa, Kenji mencionó casualmente el extraño ritual de despedida. El rostro de Hiroshi se transformó en una máscara de terror al mirar por el retrovisor. «Kozanbai», la palabra escapó de sus labios como un grito ahogado.
Es lo opuesto al Banzai. Eso no es una bendición, es una maldición, una sentencia de muerte, mencionó alterado. El pánico se extendió por el taxi como un virus. En el espejo retrovisor, las tres figuras flotaban sobre el asfalto. Sus reverencias eran ahora más rápidas y más violentas, como si anticiparan algo inevitable. Sus rostros, antes inexpresivos, mostraban sonrisas imposiblemente anchas que se extendían más allá de los límites naturales de sus mejillas. Las luces cegadoras del tráiler aparecieron como una manifestación de pesadilla. El impacto fue brutal, una sinfonía de metal retorcido y vidrio pulverizado. En los últimos momentos de conciencia, Kenji los vio acercarse al taxi destrozado, con sus cuerpos moviéndose de manera fragmentada, como una película antigua reproduciéndose a saltos. Sus rostros, ahora claramente visibles, revelaban una verdad más allá del horror. Donde deberían estar sus ojos solo había un vacío infinito, pozos de oscuridad que parecían contener universos de sufrimiento. Sus sonrisas se habían convertido en grietas en la realidad misma y a través de ellas se vislumbraba algo antiguo y malévolo. Kenji despertó días después en un hospital de Tokio, pero el despertar no le trajo escape. Cada noche, en ese espacio entre la vigilia y el sueño, los tres hombres continúan su reverencia eterna. Sus sombras se proyectan en las paredes de su habitación, sus movimientos son cada vez más cercanos y más reales. En el pueblo de Kuromori, los ancianos susurran historias sobre el Sanbai, un ritual oscuro que marca a aquellos destinados a algo peor que la muerte. Dicen que quienes sobreviven al primer encuentro están marcados para siempre, condenados a ser testigos de un horror que se alimenta lentamente de su cordura. Y en algún lugar de Tokio, Kenji Tanaka yace despierto cada noche, observando cómo las sombras en su habitación se inclinan una y otra vez, sabiendo que tarde o temprano la reverencia maligna reclamará lo que le pertenece.